En el video anterior ya respondimos los cuestionamientos como quién realiza la puesta a disposición de Roberto Ramírez Trejo, cuál es la función del Ministerio Público en este caso, cuál es la función del Ministerio Público con relación al menor de edad, narra la función que desempeñan los jueces de control, los jueces de enjuiciamiento y los jueces de ejecución, cuáles son los medios de defensa que puede interponer la defensa contra la sentencia dictada y que si pueden ser removidos los oficiales por haber golpeado a Roberto. Ahorita me voy a enfocar en el punto número 3 de cuál es la función del Ministerio Público con relación al menor de edad. Es un tema que también es relevante, es importante, pero que lamentablemente un solo video no me da para abrir todo el panorama un poco más. Cuando un menor de 8 años es detenido junto con un indiciado, se siguen ciertos procedimientos para garantizar su protección y bienestar. Por ejemplo, número uno, registro de la detención. La autoridad que realiza la detención debe registrar inmediatamente la detención del menor y del indiciado. Número 2, separación del menor. El menor es separado del indiciado para evitar cualquier daño o influencia negativa. Número 3, se tiene que dar notificación a las autoridades competentes. La autoridad debe notificar al Ministerio Público y a las autoridades de protección infantil. Número 4, evaluación del bienestar del menor. Las autoridades de protección infantil evalúan la situación del menor para determinar si necesita atención médica, psicológica o social. Número 5, protección y cuidado del menor. El menor es trasladado a un centro especializado en la atención de menores, donde recibe alimentación, educación y apoyo emocional mientras se resuelve su situación. Proceso legal. El menor puede ser entrevistado por un defensor de menores o un abogado para asegurarse de que sus derechos sean respetados durante todo el proceso legal. Este proceso está diseñado para proteger a los menores y asegurar que sus derechos sean respetados en todo momento. Pero ahora también me quiero basar y enfocar en la detención de Roberto. Hay muchos supuestos o muchas lagunas en este caso. Hay muchas cosas que no se aclaran. Por ejemplo, no sé si Roberto iba caminando y lo detuvieron con una bolsa, una mochila. Si Roberto iba en un vehículo y le pidieron que se detuviera. Si él estaba en su domicilio y los oficiales llegaron. Ahí queda mucha ambigüedad en esta manera de la detención. El caso solo dice que la policía lo detiene y en su posesión tiene una mochila con hierba verde, aparentemente marihuana, y pues prácticamente hasta lo golpean y lo detienen junto con el menor. Así tal cual está el caso. Pero queda mucha ambigüedad. Entonces yo quiero manejar unos supuestos, ¿no? Vamos a manejar la teoría de que él iba caminando, y los oficiales lo detuvieron. Y vamos a manejar también la hipótesis de que él probablemente iba en su vehículo y le hicieron la detención y al hacerle la detención le encuentran lo que viene siendo esta mochila. El planteamiento del caso necesita más detalles para ser completamente claro. Es importante saber dónde y cómo fue detenido Roberto Ramírez Trejo, ya que esto puede influir en la legalidad de la detención y en los derechos que se le deben respetar. Por ejemplo, si Roberto fue detenido sin una orden judicial adecuada o si se usó fuerza excesiva durante la detención, estos factores podrían ser relevantes para determinar si la detención fue legal o no. Estos supuestos dependerán de varios factores. Por ejemplo, número uno, motivo de la detención. La policía debe tener una razón legal y justificada para detener a una persona como sospechosa fundada de un delito. Número 2. Revisión sin consentimiento o sin orden de registro. Si la policía detiene a alguien y revisa su mochila o auto sin su consentimiento y sin una orden judicial, esto podría considerarse ilegal. Sin embargo, si la policía tiene justificación válida, como una amenaza evidente o comportamiento sospechoso, podría realizar la revisión sin una orden. Número 3. Uso de la fuerza. Cualquier uso excesivo de la fuerza durante la detención es ilegal
y puede invalidar la detención, además de abrir un proceso contra los oficiales involucrados. En el caso de Roberto Ramírez Trejo, si fue detenido y golpeado sin una razón justificada y sin seguir el procedimiento legal adecuado, su detención podría ser considerada ilegal. Es fundamental que se respeten los derechos del detenido en todo momento y cualquier abuso de autoridad debe ser investigado y sancionado. Pero, para fundamentar que el uso excesivo de la fuerza durante una detención es ilegal, es necesario referirse a varias normativas y principios legales, tales como derechos humanos, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. México es signatario de esta convención que prohíbe cualquier forma de tortura y malos tratos por partes de la autoridad. Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto de San José. Establece que toda persona tiene derecho a la integridad personal y a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 20 establece los derechos de toda persona detenida, incluyendo el derecho a ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. El artículo 21 también especifica que las instituciones de seguridad pública deben respetar los derechos humanos y que cualquier abuso de autoridad debe ser sancionado. Número 3. Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 113 prohíbe el uso de la fuerza más allá de lo estrictamente necesario y establece que la detención debe llevarse a cabo respetando los derechos del detenido. Número 4. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Establece que los elementos de las fuerzas de seguridad deben actuar en estricto apego a la legalidad y al respeto a los derechos humanos y que cualquier acto de violencia o abuso debe ser investigado y sancionado. Para fundamentar la denuncia por uso excesivo de la fuerza, se deben recabar pruebas que demuestren el abuso, tales como testimonios, son las declaraciones de testigos presenciales que corroboren los hechos. 2. Registros médicos, exámenes médicos que documenten las lesiones sufridas. 3. En el supuesto de que existieran videos o fotografías, grabaciones que capturan el momento de la detención y los actos de violencia. 4. Informes policiales. Análisis de los informes oficiales para identificar inconsistencias o omisiones. Aquí se debe de llevar un procedimiento legal. La presentación de la denuncia ante el Ministerio Público aportando toda la evidencia recabada. Investigación y procedimiento penal. El Ministerio Público debe iniciar una investigación para determinar la responsabilidad de los elementos policiales involucrados. Recursos legales. En caso de que la detención se declare ilegal, se puede solicitar la nulidad de las pruebas obtenidas y el procesamiento de los oficiales por abuso de autoridad. Al fundamentar de esta manera, se asegura que se respeten los derechos humanos y se sancione cualquier abuso de autoridad. En el caso de Roberto Ramírez Trejo, las siguientes funciones de la Fiscalía están involucradas. Investigación y acopio de pruebas. El Ministerio Público tiene la responsabilidad de investigar los hechos denunciados, recolectar evidencias y determinar si se cometió un delito. Esto incluye la revisión del informe policial y las pruebas físicas encontradas en posesión de Roberto. Todo esto conforme al artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Número 2. Protección de derechos humanos. La Fiscalía debe velar porque se respeten los derechos humanos de Roberto durante el proceso, asegurando que no se cometan abusos como el uso de la fuerza excesiva por parte de la policía. Esto está amparado en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
y en el artículo 20 de la Ley General de Víctimas. Número 3. Protección y bienestar del menor. El Ministerio Público debe garantizar la protección del menor que estaba en compañía de Roberto durante su detención. Esto implica asegurarse de que el menor no esté en una situación de riesgo y coordinar con las autoridades de protección infantil para su bienestar, basado en el artículo cuarto de la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Número 4. Ejercicio de la acción penal. Si la investigación determina que hay suficientes pruebas para acreditar la responsabilidad penal de Roberto, la Fiscalía debe ejercer la acción penal ante el juez correspondiente. Esto implica presentar la acusación formal y participar en el proceso judicial para probar los hechos imputados. Todo esto basado en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Número 5. Supervisión de las actuaciones de la policía. En caso de que se compruebe que hubo violaciones a los derechos humanos por parte de los elementos de la policía municipal, la Fiscalía puede solicitar la remoción de estos policías de sus cargos y proceder con sanciones administrativas y hasta penales. Esto lo dice el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo cuarto de la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Estas funciones son esenciales para asegurar que se lleve a cabo un proceso justo, se protejan los derechos de todas las partes involucradas y se garantice el bienestar del menor. De esta manera sería como el caso de Roberto terminaría dando un giro completamente debido al uso excesivo de la fuerza por parte de los oficiales. De haber sido un caso que si se debía seguir el debido proceso, como en el video número 1, se debía de haber corrido todos esos puntos hasta el hecho, hasta el punto de llegar a una sentencia para Roberto. Pero al haber violentado los derechos fundamentales, que son los derechos humanos de Roberto, en esa detención, el giro es completamente a favor del mismo, ya que al haber usado uso excesivo de la fuerza, pues él podría interponer todos estos puntos que acabo de mencionar, terminar estando libre y los oficiales, lamentablemente, pues hasta en prisión. Ha sido un gusto para mí el participar en este análisis del caso. Espero haber aportado un poco del conocimiento y de la investigación que realicé. Aún estoy verde en todo esto, pero con muchísimo entusiasmo de seguir aprendiendo de toda esta comunidad tan bonita que son todos ustedes. Muchísimas gracias. Me despido de ustedes. Bye bye.